Para iniciar el tema es importante saber qué es el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se trata sobre la unión entre dos o más países donde se busca facilitar el comercio y la inversión mediante la eliminación de barreras, las cuales pueden ser eliminación de aranceles y de restricciones comerciales. Estos tratados promueven el intercambio económico y fortalecen una cooperación entre las naciones involucradas. Tratado de Libre Comercio. También es conocido como TLC. El Tratado de Libre Comercio es un pacto entre dos o más naciones donde se busca proteger las economías nacionales. ¿Cómo funciona? Ok. Los bienes y servicios pueden comprarse y venderse a través de las fronteras internacionales. Es un acuerdo formal y mutuo entre las naciones implicadas. De este modo también es un pacto comercial, económico y político. Bueno, yo les voy a explicar las características del Tratado de Libre Comercio y es que el libre comercio permite la importación y exportación sin restricciones de bienes y servicios entre dos o más países. También que la OMC ayuda a negociar acuerdos comerciales mundiales. Dentro de estas características existen tres tipos de acuerdos comerciales. El primero es el unilateral. Se producen cuando un país impone restricciones al comercio y ningún otro país hace lo mismo. También está el bilateral, que es el acuerdo que implica a dos países, en donde ambos acuerdan reducir las restricciones comerciales para ampliar las oportunidades de negocio entre ellos. Por último está el multilateral. Estos acuerdos entre tres o más países son los más difíciles de negociar, ya sea porque por el número de participantes más difíciles serán las negociaciones y ya que abarcan una zona geográfica amplia, lo que le da a los firmantes una mayor ventaja competitiva. Como objetivos es eliminar barreras que afecten al comercio entre las zonas que firman el tratado, también promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para impulsar la producción nacional y la sana competencia, y ofrecer una solución a controversias en materia de comercio exterior. Los acuerdos exterior. del Tratado de Libre Comercio pueden variar dependiendo de las partes involucradas y los objetivos específicos de cada uno. Entre ellos están los acuerdos de libre comercio bilaterales, acuerdos de libre comercio multilaterales, acuerdos de integración económica, los acuerdos de cooperación económica, los acuerdos de acceso a mercados, los acuerdos de inversión, los acuerdos de servicio y los acuerdos de propiedad. Yo les hablaré acerca sobre los beneficios y ventajas económicos que tiene el Tratado de Libre Comercio. Uno de ellos sería la facilidad de exportación e importación. El Tratado de Libre Comercio permite el libre ejercicio comercial entre los países participantes, reduciendo o eliminando aranceles. También tiene que ver el aumento de la competencia. Los tratados de libre comercio hacen como que la competencia sea leal entre países participantes y haya una cierta paz. También hay una inversión extranjera, facilita mucho el ingreso de capital y promueve la inversión extranjera a largo plazo, a corto y largo plazo. También mejora la eficiencia y productividad al reducir costos y aumentar la especialización. También nos da acceso a nuevos mercados, así permitiendo que productos de mejor calidad se exporten a diferentes países y se abran nuevos mercados. Ya que hemos analizado las ventajas o beneficios que conllevan los tratados de libre comercio, ahora yo les hablaré sobre las desventajas. Como número uno se encuentra la competitividad. Esta puede surgir de diferentes maneras, pero la más común es cuando un país vende su producto a menor precio, ya que su coste de producción es menor. Un claro ejemplo es China, ya que es un país que se caracteriza por su producción desmesurada, la cual tiene un bajo coste de producción y además sus productos son muy consumidos, ya que no son ni de la más alta calidad, pero tampoco son de la más baja. Como número dos están los problemas medioambientales. Esta es la desventaja que creo que tiene el más grande impacto, ya que nos afecta a todos y además esta produce contaminación por medio de diferentes factores. Como factor número uno, les puedo mencionar que cuando un producto debe de ser producido, pues claro que en su producción se deben de utilizar recursos, materias o sustancias, las cuales son contaminantes para el medio ambiente.
Estos productos son generados por grandes, medianas o pequeñas empresas o fábricas, las cuales al obtener ya el resultado o el producto, estos deben de ser vendidos y se necesita un transporte para llevarlos de un lado al otro. El transporte puede ser por vía aérea, marítima o terrestre, pero aún así el transporte es otro factor contaminante. Por último, el último factor del que les hablaré que produce problemas al medio ambiente son los recursos. Como sabemos, muchas veces escuchamos que las ganancias son muy grandes, las ventas son muy altas, pero no significa que los recursos sean suficientes, pues en la mayoría de casos puede surgir que los recursos se escaseen y esto dañe la flora, la fauna u otra fuente de donde se obtengan los recursos. Como consecuencia número 3 está la desigualdad. Esta la voy a separar en dos, la desigualdad entre naciones y la desigualdad dentro de la nación. Como número 1, la desigualdad entre naciones surge cuando una de las partes involucradas dentro del Tratado de Libre Comercio incumple alguna de las cláusulas o acuerdos establecidos. Además de esto, otro punto importante de tomar en cuenta es cuando se le da más ventaja, oportunidad, opinión, etcétera, a aquella nación que tiene mayor posición económica sobre los demás países. Ahora, la desigualdad dentro de la nación. Esta se genera cuando no se toma en cuenta aquellas empresas o locales, productores nacionales dentro de los tratados de libre comercio y mucho menos se toman en cuenta para que reciban alguna ganancia. Un claro ejemplo es en la Ciudad de México, ya que nosotros preferimos comprar productos de otras marcas en vez de consumir productos nacionales. Esto no significa que sea malo, simplemente que pues ahí hay un desequilibrio entre ganancias, entre oportunidades, etc. Esta consecuencia nos lleva a la última consecuencia, la cual es el desempleo. El desempleo se genera desde que, como anteriormente lo dije, nosotros empezamos a consumir a aquellas empresas internacionales en vez de comprar los productos nacionales. Otro ejemplo que les puedo dar sobre esto es en la Ciudad de México. Otra vez, en la Ciudad de México ocurre que los dueños de aquellos edificios, locales, terrenos o otros tipos de infraestructura prefieren rentarle a los extranjeros en lugar de darles la oportunidad de crecer a las pequeñas empresas nacionales. La importancia de los tratados de libre comercio es lograr un equilibrio económico entre las naciones, respetándose entre sí mismas y además respetar el producto sin infringir la ley y, aparte, cumpliendo todos los acuerdos o cláusulas establecidas dentro del mismo. Bueno, yo les hablaré de algunos ejemplos de acuerdos o tratados que se han hecho. Un acuerdo que se ha hecho en París en 2015 es sobre la disminución de gases de efecto invernadero tomando en cuenta el tema del cambio climático. El Tratado de No Proliferación Nuclear nos habla sobre la disminución de armas nucleares. El Acuerdo de Schengen nos habla sobre la libre circulación en los países de la Unión Europea. Y el Acuerdo de Transpacífico de Cooperación Económica nos habla sobre cómo funciona su comercio en los países del Pacífico. El Convenio de Ginebra de 1947 establece normas en el comercio internacional y disminuye aranceles. El acuerdo con Irán trata sobre limitar propagación nuclear a cambio de alivio de sanciones. A continuación les daré algunos ejemplos de tratados y acuerdos que se han hecho en nuestro país, México. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ahora TEMEC,
se constituye por los países de Estados Unidos, Canadá y México. Este nos habla de cómo funciona su comercio. El Tratado de México con la Unión Europea nos habla sobre cómo nos pueden incluir en el mercado más grande y hacer que vendan nuestros productos. El Tratado de Libre Comercio entre México y Japón. Este nos beneficia en los sectores automotrices, electrónicos y agroalimentarios. El Acuerdo Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica nos habla sobre las reglas impuestas en el comercio y la disminución de aranceles.